Ya estamos aquí con el ingeniero Jorge Arturo Rosas. Él es experto en protección civil, una larga carrera, ya especialidad a través de la empresa Tecnimed, que brinda asesorías pues en todas las ramas de la protección civil ante contingencias mayores y menores, las de cada día. Es un ya amigo de este equipo y de esta emisión. El año pasado, si usted recuerda, estuvo con nosotros y hablábamos justamente de los riesgos que enfrentamos aquí en la Ciudad de México, que es una zona sísmica. Y yo te preguntaría, Tocayo, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. Muy bien, Tocayo, muchas gracias. Yo te preguntaría, ¿ves alguna evolución? Hemos avanzado con respecto, claro, al sismo del 85 en cuanto a la protección civil, la cultura de la protección civil en la sociedad. Yo sé que en el gobierno se han avanzado, hay muchos protocolos, hoy se cuenta con muchos más marcos, normas, pero en la sociedad civil, ¿cómo nos ves? ¿Avanzamos en la población civil? Yo considero que sí, definitivamente hay una diferencia de 32 años, de una forma muy irónica de la vida se vuelve a repetir 32 años después y en la misma fecha, 19 de septiembre. Y además después de haber hecho un simulacro en la Ciudad de México a las 11 de la mañana, justamente recordando los sismos de 1985. ¿Es verdad que esto ayudó quizás a que haya menos víctimas? No lo hubiera sé. Terminado de menos de 2 horas después del simulacro, se dio un sismo real. Mira, no lo sé. Te voy a decir porque yo creo que de alguna forma ayuda el que se haya hecho capacitación previa a ese ejercicio, ayuda quizás a que las empresas que se encargan en los temas de protección civil hayan podido recordar y refrescar los procedimientos de emergencia. Yo creo que sí ayudó en alguna forma. Considero que todavía como autoridades falta mucho en el entendimiento del fenómeno, algo que platicábamos, por ejemplo, y ahorita regreso a la pregunta que me hacías de la sociedad. La Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación difundieron mucho el tema de los simulacros. Hay que recordar que veníamos de un sismo del 7 de septiembre a las 11:52 aproximadamente de la noche, de 8.2 en la escala Richter, ¿no? En la escala de magnitud, que había provocado justamente ya cierto temor entre la población, entre la gente. Y parece que el ejercicio que se realizó el 19 de septiembre a las 11 de la mañana, considero yo que sí ayudó en el tema. Falta mucho que trabajar, pero yo considero que la sociedad sí ha evolucionado. Ya no somos las mismas personas de hace 32 años, hay una evolución. Creo que nuevamente la sociedad rebasa al gobierno muy al inicio. Hay que recordar que cuando se da el evento del 19 de septiembre a la 1:14 de la tarde, quienes salen primero nuevamente a sacar a los propios compañeros, a los propios vecinos, nuevamente volvieron a ser los vecinos, los que estaban cercanos, los que estaban la sociedad. Yo creo que sí hemos evolucionado en la materia. Un ejemplo importante es que tuvimos un sismo en magnitud 30 veces menor en magnitud que el sismo de 1985. Una diferencia muy importante es que ahora tuvimos un sismo a 120 kilómetros de distancia contra el sismo que fue en Michoacán en 1985 de aproximadamente 400 kilómetros de distancia. Se vuelve a ver en la Ciudad de México ahora otra vez el tema de los edificios que están construidos en la zona geotécnica que nosotros le llamamos lacustre o de lago, en donde originalmente estaba la configuración de los lagos, que no nada más era el lago de México Tenochtitlan, sino el lago de Xochimilco, el lago de Chalco. Y nuevamente vemos que las fallas en los edificios se vuelven a dar en esta zona. Irremediablemente. No, tuvimos, así que lógicamente. Es la lógica. Y tuvimos, a pesar de que fue un sismo de una menor magnitud,
el otro concepto que hay que manejar es la intensidad. Entonces tuvimos 1 kilómetro a 120 kilómetros de distancia, con una intensidad muy cerca, en donde no hay disipación de energía y evidentemente el impacto que se da a la Ciudad de México lo sentimos es muy fuerte, ¿no? Se sintió vibrar, que es un sismo que vino de Puebla, se sintió la energía de un sismo con un componente vertical que a veces le llaman trepidatorio, ¿no? Pero es un componente vertical muy importante. ¿Y por qué creo que hemos avanzado? Porque la intensidad de este sismo fue mayor que la intensidad que tuvimos en el sismo del 85 por la cercanía. Sin embargo, hubo un aproximado de 400 edificios en 1985 colapsados, más todos los dañados. Y en esta ocasión tuvimos más o menos 10% o menos del 10%. Así es. Entonces, casi que es una proporción de 10 a 1. Más o menos de 10 a 1, a pesar de que tuvimos una intensidad mucho mayor y a pesar de la distancia. Entonces yo creo que hemos avanzado, por ejemplo, en un reglamento de construcción. Hay que recordar que el reglamento después del 85 hubo unas reglas de emergencia. Posteriormente viene el sismo, viene el reglamento del 94 y justamente el año pasado hubo unas pequeñas reformas en el reglamento de construcciones. Creo yo que se avanzó en la materia. Como sociedad considero que estamos un poco más preparados. Falta mucho que trabajar. ¿En qué sentidos? En capacitación, en difusión. Nuevamente el gobierno es algo que yo manifesté mucho antes del simulacro CDMX, porque mencionaban que la alerta sísmica, incluso hubo documentos oficiales por parte de la Secretaría de Protección Civil y del Gobierno de la Ciudad de México, en donde explicaba lo que había que hacer con la alerta sísmica. Muy bien la información. El detalle puntual es que mencionaban en ese artículo, en ese documento, que contabas con 40 segundos de anticipación para poder hacer las acciones. Entonces es algo que yo he manifestado mucho. Y cuando lo he manifestado me dicen, sí, pero es que estamos esperando que el sismo, o lo que se está esperando principalmente, venía de la costa de Guerrero. Hay que recordar que ahí está la brecha sísmica y que la energía se sigue acumulando en Guerrero. Ese es algo también un buen punto que hay que tratar. Y entonces nos asomábamos, o nos hemos asomado mucho hacia la parte de Guerrero, pero de alguna forma hemos descuidado un poco hacia lo demás. Eso es lo que quiero decir. En este sismo, la alerta sísmica sonó cuando ya estaba así es, el pleno, el temblor, ¿no? Claro que fue porque, como ya explicabas, fue mucho más cerca. Mucho más cerca, y los sensores, si recordarás la vez pasada que estuvimos por acá, les explicaba que los sensores de alertamiento sísmico, las estaciones de campo, están en todo Guerrero, Oaxaca y el sur de Puebla. Incluso y parte de Chiapas. Parte de Chiapas no hay, fíjate. ¿Todavía no? No hay. De hecho, el alertamiento que tuvimos el 7 de septiembre por la noche, no vino el alertamiento de Chiapas, porque en Chiapas no hay sensores, sino fue de la orilla de Oaxaca, donde están todavía sensores. Fue lo que nos alcanzó a avisar. Que nos avisó, que además nos avisó con 97 segundos de anticipación. Fue bastante. Entonces, si tú recuerdas, el 7 de septiembre, la alerta sísmica sonó, dura 62 segundos activado y se queda callado. Y pasaron todavía medio minuto para que empezáramos a sentir el movimiento. ¿Qué pasó el 19 de septiembre? Que está en una zona a 120 kilómetros de distancia en donde no hay sensores. Sí, decíamos aquí como que se brincó, se brincó la red de sensores. Exactamente, estaba fuera de la red de sensores. Entonces la onda sísmica llega al mismo tiempo prácticamente a Ciudad de México y al mismo tiempo a los sensores. Pero los sensores tienen un tiempo entre 3-6 segundos aproximadamente de toma de decisión automática. Y entonces lo que sucedió es que empezamos a sentir primero el movimiento vertical y después comenzó un movimiento horizontal por el efecto de sitio que tenemos en la Ciudad de México. Hay que recordar que estamos asentados sobre arcilla, estamos asentados sobre un lago desecado y entonces quedó una especie como de lodo, por llamarlo de alguna forma, de gelatina, en donde se amplifica el movimiento. El efecto como licuadora, ¿no? Es decir, como el vaso de tamarindo que se asienta y si lo movemos. Exacto, lo mueves, se sigue moviendo a pesar de que ya le quitamos el movimiento. Entonces, si me preguntas de la sociedad y el conjunto,
Creo yo que avanzamos mucho, tenemos un reglamento de construcciones mejor, tenemos una sociedad quizás con falta de capacitación, pero con mucha información. Nos falta que la sociedad... Que no necesariamente es la mejor información, ¿no? Porque hay muchos mitos, todavía hay muchas creencias, hay... Mitos, miedos, hay gente que... Información tergiversada. Información que la verdad es que... Los iluminados que están anticipando ya día y hora. Dicen, yo se los dije que iba a suceder, cuando no lo puedes predecir. Justamente... Déjame platicarte, el martes me estuvieron haciendo muchas llamadas porque me preguntaban, oye, es que estamos viendo en las redes sociales que a las 6 de la tarde va a haber un alertamiento sísmico de prueba. No. Exacto. No, entonces... Sí, aquí nos dedicamos a echar abajo la versión. La versión. No hay nada de eso, pero no haga caso. Imagina que llegara a coincidir, ¿no? Que hubiera algún movimiento y sonara la alerta, que es lo que ha ocurrido últimamente con estas previsiones que han hecho estos iluminados, ¿no? Que dicen, va a temblar fuerte, después de hoy va a temblar mañana. Pues claro, estadísticamente se sabe que después de un sismo fuerte viene también una réplica en las 24-48 horas siguientes, también de una gran magnitud, no de la misma, pero sí cercana, como ocurrió en el 85 con el sismo del 20 en la noche. Y en esta ocasión también se decía que no habría unas réplicas porque fue un sismo diferente, ¿no? Fue en la misma zona. Fue intraplaca, muy abajo. Generalmente el sismo principal tiene réplicas que no son de la misma magnitud, ¿no? La réplica que tuvimos después fue de 4. Exacto. Y el sismo en Chiapas, que fue un sismo en una zona de subducción, no fue la parte más profunda, sino fue en la parte más superficial. Tuvimos el sismo de 8.2 y miles de réplicas. Más de 3.000 que ya van. Incluso la del sábado pasado, la del 23, todavía se considera réplica, ¿no? Que en realidad te voy a decir que no, el sismo del sábado fue en la zona de Oaxaca, no fue de la zona de Chiapas. Entonces, a pesar de que fueron los mismos sensores, si vemos las gráficas nos damos cuenta que el epicentro fue en Oaxaca y no fue en Chiapas. Y entonces eso pues nos dice que el mundo está vivo y que estamos viviendo sobre las placas que se están moviendo. Jorge, ¿qué se puede hacer para, por ejemplo, tener más alertamiento con estos sismos que suceden en zonas donde comúnmente no suceden, como el del 19? Parte 2, ¿no? Así es. ¿Se puede extender más esta red? Sí, se puede extender más. Déjame platicarte, la alerta sísmica... La empresa Tecnimet, permíteme, se dedica también justamente a distribuir los sensores de alerta sísmica. Los receptores, damos principalmente asesorías con respecto al tema. Hemos hecho varias instalaciones. Que son pues, muy útiles, ¿no? Sobre todo en complejos, grandes escuelas, fábricas donde hay gran concentración de centros de entretenimiento incluso, que es muy pertinente pues tener este tipo de alertas que nos dan, pues son segundos muy valiosos, ¿no? Que yo hubiera querido tener mucha gente en este sismo de 23, pero ahora sí, Jorge, perdón. No te preocupes. Platicábamos, está el sismo de 1985, después se genera un proyecto a través de una fundación y se crea después lo que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el cual empieza a operar el sistema de alerta sísmico, que tiene el funcionamiento, el concepto es muy sencillo, la operación es compleja, pero el concepto es que hay sensores ubicados en las zonas de riesgo, que al momento de que hay un movimiento sísmico, se genera en segundos, se revisan a través de algoritmos matemáticos una serie de cálculos muy rápidos y se determina estadísticamente si va a rebasar ese sismo que se está generando la escala de 5 en magnitud de los sismos, o si se va a quedar por debajo. Y entonces estos sistemas lo que hacen es que 2 estaciones lo censan y entonces disparan, por decirlo de alguna forma, la alerta sísmica. En 1991 empezó el servicio y duró muchos años así, hasta que más o menos 2009 se comenzó un proyecto en el cual se homologó un sistema de alertamiento de riesgos para México
muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, con equipos receptores bajo un protocolo de alerta pública, un protocolo hecho a nivel internacional y a través de lo que es la NOAA, que es la Agencia Nacional Oceanográfica de los Estados Unidos. Entonces se trae el protocolo para acá y se implementa primero con la alerta sísmica. Se empiezan a construir, por ejemplo, Guerrero tenía de 1991 solamente el sistema. Entonces, los sismos de esa zona eran los únicos que se avisaban. Sí. Oaxaca en 2005 hizo su propia red. Y en 2011, lo que se hizo, 2009, perdón, lo que se hizo es que se integra esto y genera lo que es el sistema de alertamiento sísmico mexicano. Y es empieza una red más una red más compleja y empieza a haber un aumento de todo esto. Recordarás que en 2011 hubo un sismo de 9 en la escala de magnitud en Japón, ¿no? Que dañó la planta de Fukushima y mató tanta gente, que de hecho los japoneses están muy avanzados en el tema de protección civil y tenían considerado tsunamis de una magnitud, generados por un sismo de una magnitud menor. Inclusive hay, en la parte del mar hay disipadores de energía, es impresionante, suben unos ciertos equipos que lo que hacen es que frenan la ola, etcétera. Aquí como barreras, ¿no? Como barreras, de hecho son barreras anti-tsunamis, pero aquí el tema es que ellos calcularon un cierto riesgo. De hecho, en alguna ocasión alguien de ellos pidió una disculpa diciendo que pedía una disculpa por no haberse preparado para lo que era poco probable. Es decir, habían considerado el riesgo, pero no de esa manera. En aquel entonces, el presidente del país se acercó al Centro Nacional de Prevención de Desastres, se acercó a la gente del CIDES, oigan, hubo un sismo de 9 de magnitud en Japón. ¿Puede pasar aquí? Sí puede pasar. ¿Qué hemos hecho? Pues hay una red de sensores, capacitación. ¿Y por qué no hemos ampliado la red? Porque faltan recursos. Entonces, lo que yo sé es que el gobierno federal destina recursos para esto y se amplía toda la red. Hoy hay más de 96 sensores en todo el país. Y el proyecto abarcaba también Chiapas, abarcaba Veracruz, tanto la parte baja de Veracruz como la parte alta, protección de algunas zonas en Jalisco. Hay que recordar que en Jalisco hubo en 1932 un sismo muy intenso, inclusive al norte de la Ciudad de México también estaba contemplado esto. Hubo un sismo en 1912 en Acambay, en el Estado de México, que causó muchos daños a la Ciudad de México. En Acambay como epicentro. En Acambay como epicentro. De hecho, la historia nos dice que murió el 95% de la población de Acambay, porque fue un domingo, justamente a las 7:19 de la mañana, en donde estaban todos congregados en la... 7:19 también. Sí, a 7:19, exacto. Y estaban... Dios. Sí, hay de esas cosas, de esas raras, ¿no? Extrañas situaciones que se dan. Y muere el 95% aproximado de la población de Acambay, porque estaban en la iglesia y la iglesia se colapsó. Entonces, ¿qué falta para que la red se amplíe? Recursos económicos. Lo que sabemos nosotros es que al momento de que hubo cambio de presidencia, sin meterme en cuestiones políticas, hubo cambio de partido político y el proyecto pues se echó para atrás. Y entonces hay también por ahí un convenio, hasta donde tengo entendido, con Guatemala, inclusive para meterse estaciones en Guatemala, para que sismos de Guatemala le puedan avisar a México y sismos de México le puedan avisar a Guatemala. Pero pues lo que falta son recursos, ¿no? Para que esto se pueda lograr. Se frenó todo esto. Y ahora todo lo que nos va a costar la reconstrucción, ¿no? Cuando no se hizo el gasto para la prevención. No se hizo la prevención. Pero también yo creo que hay que recordar que el lo sistema, que pasó en Japón lo falta que pasó un poco Japón, improbable, y dicen, pues ¿para qué gastamos en eso? Claro, pero lo tenían contemplado, pero cada consideración en el aumento de la magnitud en el tema de los japoneses les representa millones. Y entonces ellos consideraban que no era tan necesario llegar a ese punto por estudios que habían hecho y por una serie de situaciones, ¿no? Y regresando aquí a México, la alerta sísmica es buena, es importante, sí, claro. Pero hay que recordarle a la gente que primero no nos da 40 segundos como dice el gobierno, nos da desde 0 segundos y te acuerdas que lo platicamos, ¿no? Sí, lo platicamos sí. hace un año, y la gente, pues, a ver, Jorge, ¿cómo que nos va a dar 0 segundos? Sí, claro, porque puede ser un sismo que venga de Veracruz, puede ser que está del otro lado de la red de sensores, puede ser un sismo de Puebla. De hecho, te voy a comentar que 4 edificios corporativos este año que operamos nosotros, la hipótesis que yo planteé fue de sismo en Puebla, en donde íbamos a dar no solamente 5 segundos de anticipación,
porque tembló en 1999 en Puebla. Y hubo muchos daños. Sí. El tema es que esto fue en Tehuacán, fue a 180 kilómetros más o menos de distancia. Y también ahora se sintió aquí mucho que no hubo daño. Se sintió muy fuerte, dañó mucho la ciudad de Puebla, pero no dañó tanto la Ciudad de México. Entonces, sí, de hecho, en esta ocasión fue 0 segundos la alerta, empezó a sonar cuando estábamos temblando. Exactamente, y la gente que menciona, no funciona el sistema, no, claro que funciona, pero hay que entender cómo está el concepto. Y nos puede dar más de los 62 segundos que funcionan, nos lo demostró el sismo de 8.2. Ahí dio Chiapas. Mucho más tiempo. Pero te voy a decir, hay sensores cerca de Bahía de Banderas, en Jalisco, muy cerca de Puerto Vallarta. Y un sismo de aquella zona nos va a dar 2 minutos y fracción. Y aquí lo que la gente debe de comprender, y quiero ser muy específico para quienes nos estén escuchando, de que si la alerta sísmica se queda callada, me tengo que esperar por lo menos 1 minuto o 2 minutos más para verificar realmente que no siento los efectos. Porque depende no sabemos en ese momento de dónde viene, ¿no? De dónde viene, y eso es lo que la gente desconoce, ¿no? Pueden ser 5 segundos, 10 segundos, 2 minutos, no sabemos en dónde, y eso es muy importante de conocer, porque mucha gente puede decir, ya no pasa nada, ya no me salgo, ¿no? Así es. O a lo mejor arranca su procedimiento de protección, ¿no? Se autoprotege, porque además ese es otro tema. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un sismo? Porque mucha gente lo que siempre ha mencionado, y las cadenas de radio, televisión, que es un medio muy importante, en muchas ocasiones cuando se da el reportaje sobre los simulacros que se hacen el 19 de septiembre, que no sé el gobierno ahora qué va a determinar, ¿no? Pero muchas veces se mencionaba, se han hecho simulacros de evacuación en relación al sismo. Y entonces, ¿qué le transmitimos a la gente? Que cuando hay un sismo, tenemos que evacuar. Entonces hay que recordar, primero, que hay que revisar nuestro edificio. ¿Qué sucedió? Tenemos edificios nuevos que se colapsaron. Evidentemente no siguieron el reglamento de construcciones, en donde te das cuenta de que pusieron una varilla más pequeña, que no hicieron los podemos tener las mejores leyes, ¿no? Pero mientras haya corrupción, pues... Ese más se cayó un edificio en donde había nuevamente textileras, en donde recordamos lo de hace 32 años y parece que no entendemos el tema. Un edificio que no está diseñado para eso, con una carga, no lo puedes usar. No, pues son tenemos máquinas muy pesadas, máquinas muy pesadas, y que además a lo mejor pueden, yo a esta mesa le puedo poner mucho peso, le puedo poner 20 personas aquí, a lo mejor no pasa nada, pero si yo la mesa la empiezo a mover, claro, entonces va a caer, va a colapsarse, ¿no? Tenemos el peso del reexamen, una escuela de un colegio en el cual evidentemente hay corrupción, una corrupción muy fuerte, en donde vemos que un uso de suelo falsificado, en donde vemos que hay corrupción con las autoridades, etc. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos edificios, por ejemplo, que se colapsaron en Linda Vista, que se colapsaron en la Colonia Roma, que nuevamente son edificios antiguos, son edificios que no tuvieron los mantenimientos necesarios. O mal reparados, ¿no? O mal reparados. Pusieron su yesito otra vez y ahora... La alerta sísmica, perdón, la pintura antisísmica, ¿no? Que ayer tenía una capacitación y les dije, bueno, no le van a poner pintura antisísmica, y me volteaban a ver extraño, ¿no? Es la broma de... Sí, la broma de... Ves la lesión, pones yeso y pintas, ¿no? Que es algo muy recurrente. Claro. En Prado, en Campestre Churubusco, me tocó ir a ver unos edificios desalojados, en donde los mismos policías, en las revisiones que estuvimos haciendo, pues me platicaba, es que esos edificios, esos departamentos los vendieron muy baratos porque se dañaron en el sismo de 1985. Entonces ahora la gente pues ya perdió las casas, y hablamos de los colapsos, pero también ahorita es cuando realmente comienza lo crítico, porque hay miles de casas dañadas, tenemos mucha gente en las calles, y lo que pronto la sociedad va a hacer, la sociedad se desbordó en ayudar. Es impresionante cómo la sociedad, yo tengo varios compañeros en el tema de técnicos en urgencias médicas, en el tema de protección civil, que les tocó realmente ir a sacar gente. La labor de nosotros como Tecnomied o mía como asesor
es más en la parte prevención, preventiva. claro. Entonces, sí, tú estás más en la parte de prevención, en la parte de prevención, capacitación, que la gente desalojos, tiene que primeros hacer, auxilios, RCP, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hacemos un recuento sí, en la empresa oficina. Tecnimed está enfocada a eso, ¿no? Está Prevención. enfocada a eso. Y hacíamos un recuento en la oficina que impactamos a más de 70,000 personas, aproximadamente 70-80,000 personas en todos los planes que tenemos instalados. No tuvimos un solo colapso, no tuvimos una sola lesión, nadie se lesionó. Claro. Y eso nos dice que los procedimientos se hicieron de forma en beneficios, claro. Beneficios. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo voy a seguir insistiendo, es seguir preparándonos. Exacto. No para la réplica, que puede haber temblores fuertes. Está el caso de lo de la brecha esta de Guerrero, que ha guardado silencio, se dice, y que en cualquier momento puede venir un temblor muy fuerte, todo esto del Big One que se espera. Bueno, sabemos que estamos, es latente, ¿no? Es latente, o sea, a lo mejor, como tú dices, estar preparado a cualquier hora, a cualquier día, y esta sacudida de lo que debemos de quedarnos es que nos vuelve a sacudir. Ya habíamos como que bajado un poco la guardia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Muchos decíamos, no, ya pasó, ya no puede volver a pasar, y ahí está, ¿no? Está el riesgo de Guerrero. Te preguntan, ¿es cara la instalación digo, desde los sensores hasta la instalación de una alerta sísmica? Una alerta sísmica, han aumentado mucho los costos de los fabricantes, es un tema. Y en estos tiempos hace también su agosto, ¿no? Desgraciadamente creo que la alerta sísmica debería ser a estos receptores blancos que la Ciudad de México, de hecho los tienen desde el 2011 y apenas los están dando a las escuelas, es crítico esto. Pero por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y un receptor de alerta pública lo compras en $40-50 más o menos, ¿no? Debería costar entre $1,000 y $1,000. Hoy las instalaciones pueden costar, el equipo en donde ya le pusieron un gabinete de amplificación, que puede llegar a costar $40,000, $50,000. Entonces ahorita la alerta sísmica, desgraciadamente, ya dejó de ser una opción para la casa habitación, se ha convertido más en una opción para hospitales, escuelas, etcétera, para negocios. Centros comerciales. Yo te puedo decir que hay equipos en México que pueden funcionar de eso, pero también hay equipos en Estados Unidos, hay otras marcas que tú lo puedes comprar por $40, traértelo a México y no vas a, recibe la señal, no vas a escuchar el audio de la alerta sísmica, porque el audio de la alerta sísmica está dentro de los equipos blancos en donde está el grabado, pero tú puedes comprar un equipo que viene homologado como alerta pública o de los sistemas NOAA y va a recibir la señal de la alerta sísmica, te va a aparecer en inglés, alerta de sismo, ¿no? Pero reacciona exactamente igual, te cuesta unos 40-50. Pero no tiene un aviso. No tiene el sonido del wow. O es distinto. Suena una alarmita como despertador. Como despertador. ¿No? De hecho, esos equipos pueden ya tener. Familiarizándose con él, pues, eso es bueno. Y ahora, hay que recordar también algo. La alerta sísmica también ya la tiene el gobierno de la Ciudad de México a través de los altavoces de las bocinas, que también es ahí otro tema. El 7 de septiembre tuvimos el sismo de Chiapas y el 6 de septiembre recordaremos por la tarde que sonaron las bocinas de la Ciudad de México. La alerta falsa, ¿no? La alerta falsa. Que de tanto nos pitorreamos y mira. Así es, ¿no? Que por ahí decían, les avisamos un día de anticipación, los memes. La realidad es que es un sistema bueno, que tiene un desfase de unos pocos segundos, y bueno, lo que tengo entendido es que estaban haciendo alguna revisión, y como en los chistes, ¿no? ¿Para qué sirve el botón rojo? Y alguien lo disparó. ¿Para qué es esta palanquita? ¿Para qué es esta palanquita y la activaron? Sí. Pero al final del día creo yo que nos sirve para simulacros. Ahora, tomemos en cuenta la alerta sísmica como una herramienta más. Exacto. Como un extintor, como un botiquín, pero si el edificio, ninguna medida de precaución sobra. Ninguna sobra. Y entonces lo que hay que hacer es que hay que familiarizarse con el sonido, hay que guardar la calma, pero sobre todo guardar la calma, dirigirnos a zonas de menor riesgo, alejarnos de ventanas, alejarnos de lámparas, alejarnos de cosas que se nos puedan caer. Pero aquí lo que hay que ser muy claros es que lo que no hagamos en el previo
lo que no hayamos practicado en el previo no lo vamos a hacer al momento. Si yo no sé en dónde está, es más, si yo no he revisado el edificio de mi casa, o el edificio donde vivo, mi casa, mi departamento, etcétera, yo no sé si va a soportar un sismo o no. Ahora, yo vivo en algún edificio, pensemos alguien que viva en un edificio que se ve inclinado, es un edificio que no es habitable. Hay edificios en Paseos de Tasqueña que se inclinaron y se recargaron sobre otros, que ves el edificio y el edificio está completo, no se rompió vidrio, no se rompió nada, pero el edificio se ladeó. Eso que nos dice que el terreno sobre el que está sentado falló, y es un edificio que van a tener que demoler. ¿Por qué? Porque se podría arreglar, pero es muy caro, es muy caro, sale más caro el caldo que las algunas. Exacto, entonces mejor lo van a tener que colapsar. Pero ¿qué pasa si yo compré barato, si yo no revisé, y entonces, bueno, sí, ahí hay unas grietas y veo que una columna se fracturó, me tocó ir a ver un edificio, porque también estuve revisando casas de habitación y también departamentos que me pedían el apoyo, y en donde me decían, oiga, es que esa columna está fracturada desde 1985, ¿no? Esa es nueva, ¿no? Pero es que no puede usted estar aquí. No, pero no se preocupe, llevo aquí 32 años y ahí está la columna fracturada. Dele gracias a Dios. Pero ya arréglenlo. Entonces, yo creo que hay que capacitarnos, hay que, como sociedad, actuamos, creo, rápidamente. Creo además que la ayuda fue demasiada, llegó un momento en el cual le decían a la gente, ya no asistan. Yo la recomendación que te puedo dar para tu auditorio, para el auditorio que nos oye, es que ayuden en lo que sigue. Porque ahora vamos a tener gente que perdió su casa, gente que perdió su ropa. Es de meses, ¿no? De meses. Y ahorita sí está todo muy a flor de piel, ¿no? Está calientito el tema, como decimos. Pero al rato y ahorita hay muchas manos. Al rato, en una semana, 2, 3, espérate, ¿no? Dale. Dicen que sí hay alguna marca de alerta en especial, esta de $40, más o menos. Pues en Estados Unidos hay marcas como Midland, como Recom, con doble Radio Shack en Estados Unidos, aquí no, pero en Estados Unidos tienen unos radios de clima, le llaman. ¿no? Aquí en México la única marca que existe es la marca Sarmex, que es la que está en las escuelas, en todos lados, pero es el equipo que ha aumentado ya a 40,000 pesos. Entonces no hay también para casas habitación. En el caso de una persona que tiene que ir a sacar sus pertenencias de una construcción dañada, bueno, en primer lugar que se lo permitan las autoridades, que haya ciertas límites de seguridad, y dice qué factores debo tener en cuenta, sobre todo si empieza a temblar, que no. Bueno, aquí lo importante es salir. En principio, todos los edificios que están dañados ya están acordonados, y hay la gendarmería por parte del gobierno federal actuó. Me tocó a mí platicar con gente que venía de Guerrero, de la gendarmería. Entonces se está limitando no nada más el acceso hacia los edificios colapsados, sino también hacia aquellos lugares en donde están dañados. Para poder entrar, el primer paso es verlo con la unidad de protección civil delegacional. Condiciones mínimas. Condiciones mínimas, porque no van a permitir el acceso si no hay las condiciones. Sé que en Campestre, Churubusco, en Paseos de Tasqueña, toda la zona. Sí, ya se lo permitieron. Pero es rápido. Están permitiendo, a lo mejor llegas al tercer piso, pero si tu departamento está en el 10º piso ya no puedes accesar. No puedes sacar muebles, evidentemente. Y aquí yo lo que recomiendo es paciencia. No es fácil. Cuando uno hace empatía con la persona que perdió su casa, es muy difícil ponerse en la perspectiva del que acaba de perder todo. Es muy difícil. Yo nunca he pasado esa situación, pero realmente creo que debe ser muy complicado, y yo lo que les puedo decir es tener paciencia para poder en su momento, que la autoridad nos permita en su momento. La autoridad está rebasada en el tema de revisiones. Claro. ¿Por qué? Porque hay poca gente en las unidades de protección no se dan civil, abasto, hay poca gente capacitada, eso también es los realmente expertos. Los expertos, porque vemos que cada 3 años
se cambian a los directores de protección civil, cada 3 años llega gente nueva, cada 3 años llega gente que no están ni siquiera familiarizados realmente con el tema. No están familiarizados con el tema, y hay que tener mucho cuidado, hay mucha charlatanería, hay mucha mala información. Hay edificios, me llegan, algunas personas me piden el apoyo, me mandan algunas fotografías para primero vía fotográfica revisar. Y obviamente si un muro se le cae el repellado, lo que es la yeso, parte del yeso, espanta, ¿no? Tenemos una de nuestras empresas que es muy bien estructuralmente, y en alguna de las escaleras pues el repellado era como de 5 centímetros de yeso, y entonces se cayó el repellado, y entonces la gente veía tramos de 40 por 30 centímetros gruesos. Dice, se cayó el edificio. Sí, o se cae el plafón, ¿no? Se cae el plafón, se cae la lámpara, cuando en realidad no es estructura. Claro. ¿No? Hay que recordar que los acabados, las cuarteaduras de ese mismo yeso son muy entonces, veo una cuarteadura en diagonal. Lo mismo una fractura del muro. Una fractura, ¿no? Entonces, el muro, a ver, tiene una grieta. En diagonal son grietas que se dan por esfuerzos cortantes, por el mismo movimiento sísmico. ¿Está dañado el muro o no? Pues no lo sabemos de inicio. Lo que hay que hacer es quitar el yeso, ¿no? Hacer calas, que le llaman, que quitas parte del recubrimiento para ver las columnas. Entonces hay que quitar yeso y ver el muro. Exactamente. ¿No? Muro completo, no tienes mayor problema. Claro. ¿Qué vas a hacer? Lo puedes resanar, ¿no? Y lo puedes volver a pintar. O un arquitecto que me decía en alguna de las casas, bueno, si no quieren que se vea, ¿no? Estaban ahí unos arquitectos, pues hay que quitar todo el repellado del muro y volver a aplanar todo, ¿no? Y habrá gente que diga, no, nada más quiero o las losetas del baño que se llegan a desprender también cayó, por el mismo movimiento. Eso no quiere decir que la construcción tenga necesariamente daño. O tiene cuando vamos de un muro a la otra habitación, entonces ahí sí ya preocúpate, ¿no? Y entonces puede ser un muro divisorio. Exactamente. Que también es otra diferencia, un muro divisorio o uno de carga. Uno de carga, ¿no? Que ya es todavía más Pero para eso te debe de auxiliar un arquitecto, un ingeniero civil. Sí, uno pues no sabes, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones lógicas, ¿no? Entonces, si yo veo que está agrietado, quítenlo, revisamos esta parte, revisen columnas, ¿no? Revisen la trave. A veces en la unión de la columna y la trave el muro se agrieta. Eso es normal, porque si yo muevo la estructura, va parece como despegarse, como que se despega, pero hay que revisarlo, ¿no? Entonces son muchos temas que hay que revisar. Y claro, si tienes que entrar, pues si te permiten la entrada a tu predio dañado, tu edificio, pues obviamente sacar lo más valioso, ¿no? Lo que más necesitas, tus documentos, tus pertenencias de más valor, y ya en al paso de los días que quizás se apuntale ya esa construcción o algo, será más seguro ya sacar muebles y otro tipo de objetos, pero en primera instancia debes entrar pues únicamente por lo que más te interesa, y que además estuviera, y yo te diría, Jorge, que se tome nuevamente la experiencia, como yo lo he venido diciendo por muchos años. Hay que prepararnos. Un seguro de una casa pagas menos de 100 pesos. Eso. Y trabajo para varias aseguradoras, y entonces están pagando ya cheques de pérdidas totales. Sí, es cuestión de días, 2, 3 días y ya lo están haciendo. Entonces se colapsó, estabas con el seguro, tienes bien la prima pagada. Sobre todo en y ya lo están pagando. Pues viviendo aquí en la Ciudad de México, sabemos que cualquier día puede pasar, y además, como dices tú, nos puede llegar de varios frentes. De varios frentes, desde Guerrero, desde Michoacán, inundaciones, que lo has visto últimamente, las inundaciones que la gente también pierde sus casas, heladas, fríos extremos. Tenemos el mismo tema de pues una ciudad en la cual hay contaminación severa, donde hay miles de coches. Entonces vivimos en una ciudad en donde tenemos que aprender. Exacto. ¿No? Y hay gente que me dice, oye, yo me voy a ir a vivir a otro lado. ¿A donde vayas? Claro, siempre habrá naturaleza. A lo mejor no hay riesgo, te vas a la costa y te pega un sí, o estás viviendo en Acapulco y se activa la brecha sísmica de Guerrero con la inversión de energía, pero hay que hacer bien las cosas. Exactamente, sí, pensar que bueno, nunca sobra ninguna medida de precaución, ¿no? Hay que tenerlas todas económicas,
personales, y por recurrir a expertos como el ingeniero Jorge Arturo Rosas y su empresa Tecnimed, le digo, especializada en prevención. Ellos están especializados precisamente en la prevención de este tipo de desastres, con alertas, con capacitación de personal, con todo este tipo de asuntos, que son ellos los expertos. Y como pueden ustedes ver, que aquí te felicitan, dice que sabes, se ve que eres una persona muy preparada y muy conocedora del tema. Desde luego que proporcionas datos muy interesantes y muy útiles para la población en general. De eso se trata, queridos amigos, es la misión justamente de Tecnimed, del ingeniero Rosas, que ya tienes pues toda tu vida dedicada a esto, ¿no? Pues sí, pues ya más de 25 años. No, pues bien, si no le sabe, imagínate si no le sabe, y ya con tantos eventos y fuerte, pues me pongo también a sus órdenes, a las órdenes del auditorio, lo que tú necesites, Jorge. Claro, a través de aquí, ¿tienes página? Estamos ahorita a través de Facebook, como mi nombre completo, Jorge Arturo Rosas Fernández, o pueden buscar Tecnimed, así como suena, Tecnimed. Y bueno, pues estamos a sus órdenes, preguntas, comentarios, a la página a través de mi Facebook o a través del Facebook de la oficina, y pues lo que les podamos ayudar. Y yo lo que les puedo decir es que hay que prepararnos ahorita. Por favor, no hagan caso de rumores. Hay mucha gente que me decían ayer ociosa. Yo creo que más que ocioso es gente enferma, que también, sí, genera un rumor. Entonces, que va a sonar la alerta sísmica, lo decíamos, sí, a tal hora, que esperemos a la 1 de la tarde un sismo muy fuerte, que autoridades de la UNAM, decían, ¿no?, que autoridades de la UNAM, del instituto, han dicho que hay un megaterremoto que se va a generar en las próximas 24 horas. Entonces hay que, más que preocuparnos, yo considero que hay que ocuparnos. Todavía la situación. Alguien me escribía, oye Jorge, ya podré dormir con pijama, ¿no? Estoy durmiendo con pants. Y entonces pues yo lo que le decía, pues sí, o sea, la verdad es que tenemos que tener un cierto nivel de preparación, sin llegar a la paranoia, pero tenemos que tener un cierto nivel de preparación, las llaves bien puestas junto a la salida de emergencia, tus lámparas de emergencia, tus detectores de humo, tu botiquín, un radiotransistor, un radio, los documentos con pilas, básicos, ¿no? Los documentos, y no los tengas ahí. Mucha gente ahorita dice, es que los papeles de mi casa están dentro de la casa. Entonces, ¿por qué no has tomado la previsión de tener un lugar alterno? Eso es como las empresas que generan un plan de continuidad de negocios, y que además el programa interno de protección civil es parte de ese plan de continuidad de negocios, en donde no tienen solamente una ubicación, sino tienen un plan alterno para seguir trabajando, ¿no? Se dañó la oficina, a ver, todos vamos a activar el plan de continuidad de negocio y nos vamos a otro lugar. Claro. Como persona, como ciudadano, ¿dónde está tu plan de continuidad de negocio? Si tú contratas un seguro para tu coche, para tu casa, de vida, ¿no? Gastos médicos. Los seguros son para que puedan reaccionar en algún momento necesario. El ahorro, mucha gente me dice, es que yo no puedo ahorrar. Hay una cultura de ahorro mal ubicada, porque tratamos de ahorrar lo que nos sobra de lo que nos paga, cuando lo que deberíamos de hacer es que cuando recibes un pago es quizás quitar 500 pesos, 1000, lo que sea. Es parte del gasto. Exacto, o sea, lo es parte retiras, del presupuesto. Y entonces ahora dispones de lo que te queda después de ahorrar. Exacto. Pero lo hacemos al revés. Tratamos de ahorrar lo que nos queda después de haber. Sí, pues cuando. Y entonces si la gente ahorra, ahorita con todo este problema, es complicado, pero bueno, sé que el seguro me va a pagar la casa. Sé que tengo dinero en el banco para seguir operando algunos días. Tengo mi plan alterno. Entonces, sí, lo podemos hacer además también con la familia, los amigos, los hermanos. Familia, ¿no? ¿Cuál es el punto apoyarnos, de reunión? ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la clave? A ver qué sucedió ese día. Saturación de todas las líneas celulares, internet colapsado totalmente. Y te voy a decir algo, las empresas que manejan toda la telefonía celular muchas veces no se esperan a que se sature el sistema, sino que cortan la señal, porque es más fácil restablecerlo de un corte que ellos hagan a restablecerlo de un colapso de aglomeración de todas las telefonías.
Entonces, vía, por ejemplo, estas aplicaciones de WhatsApp, Telegram, etcétera, Sí, sí, sí. a lo mejor una clave, me encuentro bien, Sí, una sí, palabra clave. un chat, nos decía yo, un chat familiar, ¿no? Pero cosas rápidas, ¿no? 10-4. 10-4. Sí, o sea, si 10-4 es tu clave, ¿no? Claro. O dices una palabra clave, Júpiter, etcétera, entonces que Júpiter todos está bien, y ya. no lo sé. No salía a la esa calle. saturación que se hace siempre y las conversaciones largas. Ay, ¿cómo lo sentiste? Bueno, sí, ya ¿cómo te viene fue? después, No, exacto, ya. ¿Estás bien o no estás bien? Ya se acabó, ¿no? Así es. Y así nos ayudamos todos. Activa tu plan de emergencia. Entonces, antes, ¿qué vas a hacer? Durante, ¿qué vas a hacer? Y después, ¿qué vas a hacer? Ahorita estamos en el después de ese sismo, que se convierte en el antes del siguiente sismo. Entonces esto es continuo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, oye, ¿será conveniente que ya compre mis extintores? Pues ¿cuántos años tienes? No, Sí. tengo 30, bueno, llevas 30 años de atraso. Pero, o podemos decir, no, pues entonces ya no compro nada, o mejor, sí compro, sí me preparo, sí me capacito, y me preparo para el que sigue. Porque me decían ayer, oye Jorge, ¿va a volver a temblar? Sí. Claro. ¿Estás seguro? Sí, 100% seguro. Sí. No me espantes, no te espanto, es ciencia pura. Ajá. Y entonces, oye, ¿cuándo va a ser? Es otra cosa. Ese sí puede ser en 5 minutos. ¿Cuándo va a ser 10 años? la magnitud? ¿De dónde viene? Yo te puedo decir, diario se reportan 40 sismos del Sismológico Nacional. 3, siempre 4, está temblando, ¿no? siempre. Llegamos a tener ya un sismo en Tlalpan, 2.6, recuerdan. Tuvimos uno aquí ya en el Ajusco, ¿no? 2.5. La gente se espanta. Te voy a decir algo, eso ha sido siempre. Ha habido sismos en Álvaro Obregón, ha habido sismos en Tlalpan. Hay fallas que cruzan la Ciudad de México. Y después de un movimiento, pues es lógico que se acomoden. No va tan relacionado. Acuérdense que aunque sean las mismas placas tectónicas, las áreas de interacción de las placas son independientes unas de las otras. Entonces, realmente aquí el tema es ubicar que tenemos que estar preparados y que las magnitudes se dan así y hay que prepararnos, ¿no? La gente ve el video que pasó en Xochimilco, cómo se movía el agua, ¿no? Sí, entonces hay muchos turistas que dicen no voy a ir, pero realmente ¿quién de nosotros va al cine y ve las salidas de emergencia? ¿Quién va al hospital, al estadio, a donde vayas? ¿no? Ahorita hay mucho el tema de las escuelas oye, ¿qué vamos a hacer? Los papás muy alterados, oye, ¿por qué hacen repliegue y se quedan dentro de las instalaciones durante el sismo? Porque eso es lo que operamos en las escuelas, ¿no? Pero la escuela ya la hemos revisado. Nosotros sabemos que la escuela tiene una muy baja probabilidad de colapso. Y entonces sabemos cuáles son las zonas de menor riesgo. Claro. Y si yo trato de salir durante un sismo, me voy a caer, no me voy a poder mover. De ese movimiento tan intenso que tuvimos ese día, y así imposible que yo me desplazara. Entonces trata de desplazarte no para salirte, sino para irte a la zona de menor riesgo. A la zona Deja de haber sismo, revisemos rápido las escaleras y si realmente fue muy intenso, salgamos. Un amigo me platicó que le alcanzó de su casa, muy cerca del edificio donde cayó, el edificio de textileras ahí en Chimalpopoca. Hizo aproximadamente 15 minutos o 10 minutos para llegar, para tener un tema familiar, y que alcanzó a ver cuando se colapsó el edificio. Entonces le dio tiempo de guardar la calma, protegerse, tranquilizarse un poquito, subir a su vehículo, ir por el tema familiar que te digo ahí y ver el desplome. Entonces eso sí es una irresponsabilidad. El edificio no se colapsó al momento. Y entonces salte, ¿no? Pero desgraciadamente lo que pasó en esta escuela sí fue un colapso muy rápido, pero es una escuela que no cumplía. No cumplía, evidentemente. Y en su momento pues hay que pues, tener cuidado con esas cosas. Y pues ya, ¿no? Entonces, vamos a cuidarnos. Yo creo que eso es lo importante, desechemos mitos, estemos muy atentos a lo que las autoridades nos vayan diciendo, seamos muy ordenados y muy disciplinados como ciudadanos. Y
ya estamos tarde para seguir preparándonos. Sí, ahora hay que tomar la experiencia y seguir preparándonos para el que sigue, porque de que viene eso. Estoy seguro que va a volver a temblar. Eso sí. ¿No? Al rato van a decir es que Jorge Rosas ahora lo predijo. No es que lo prediga, sí, no, es lógico. Es lo que sabemos. Y vivimos en un lago. Además, sí, entonces, o sea, tenemos aquí todo. Nos venimos a sentar en el lugar menos adecuado a lo mejor, pero pues aquí estamos. Y nuestros antepasados lo decidieron así, ¿no? Dicen por ahí que por qué el águila no se asentó en ese nopal y no lo hizo en Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Sí, de otro lado más seguro. Firme, ¿no? En fin, Jorge, pues te felicitan mucho aquí en el auditorio. Gracias. Y desde luego pues hay que estar preparados como siempre. Bueno, hablan aquí de los temas de la Torre Latino, la Torre Mayor, la verdad es que sí, o sea, tienen tecnología obviamente antisísmica que... La Torre Latino, déjame comentarte que estamos ya laborando también para algunas cosas en la Torre Latinoamericana. Conocemos muy bien el edificio y es un edificio diseñado justamente para el tema sísmico. Totalmente. Es muy interesante, son 3 sótanos hacia abajo y es una especie de estructura de concreto que encierra los 3 sótanos, y abajo vienen 361 pilotes, si mal no recuerdo, a 33 metros de profundidad. Sí, entonces está el terreno firme a 33 metros, luego vienen los pilotes. Y esto está sentado sobre eso, entonces el edificio se mueve como si fuera un barco. Lo que hace cuando un barco hay mucho viento, pues se mueve de lado a lado, pero compensa la parte de abajo. Aquí lo que utiliza es que toda la tierra y el agua, propiamente porque hay agua, hace una contención sobre la parte de la base. Inclusive te voy a decir que hay manómetros que miden la presión en diferentes puntos de la parte de los sótanos, que constantemente hay gráficas que miden la presión externa. Entonces es un edificio que difícilmente se va a colapsar. Qué bárbaro. 1955. Es un orgullo. Un orgullo. Y esa ya sabemos de muchas cosas que se pueden hacer. Sí, ya son 3 terremotos, ¿no? 3 terremotos. 57, 85 y 17. 17 más todos los internet, ¿no? El 95. Sí, que tampoco Colima, han sido cualquier cosa. Cualquier cosa, pero hay que seguir trabajando, y yo lo que insisto mucho es hay que prepararnos. Gracias por la entrevista con el ingeniero Rosas, muy interesante, dice, y claro que sí, podríamos estar aquí todo el día. Todo el tiempo. Pero pues ya saben, aquí el ingeniero Rosas, muy a la orden con todos ustedes, y la empresa Tecnimed Prevención, pues es vida. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias, queridos amigos, muy metidos aquí.